la presencia del doctor Oscar Iván Palacio, que ya está con nosotros. Realmente, ¿qué es lo que pasa y cuál es la realidad de esta situación del tema de pensiones, mi querido doctor, cuando una persona hace su tránsito de Colpensiones a un fondo privado o viceversa, de un fondo privado a Colpensiones? Bienvenido, mi querido doctor Oscar Iván. Don Jairo Pulgarín y don Germán García y los miles de oyentes de Radio Santa Fe, una feliz tarde. Este comentario tan grave de que un allegado a usted y a los medios de comunicación escribió: colombianos, no vayan a cometer el error de irse a un fondo privado. Debo de hacer dos comentarios. El problema de los fondos privados es que la tasa de retorno es mínima. En Colpensiones la tasa de retorno, o sea, la pensión de una persona con 1.300 semanas, nunca va a ser inferior al 50% de lo que cotiza, ni superior al 80%. Ese es el límite. Pero en un fondo nunca va a ser, para los que cotizan más de 5 mínimos, nunca va a ser ni el 20%. Y en eso hay que hacer la claridad. Eso es para los miles de patarroyos que ganan 4, 5, 10, 15, 20, 25 mínimos, que es sobre lo máximo que se puede cotizar en Colombia. Nunca en un fondo van a tener más de 1, 2 o 3 millones de pesos porque su tasa de retorno es mínima y 20%. Y en Colpensiones mucho más. Para decir la otra verdad, todos los que ganen hasta 1.400.000 pesos, yo sí prefiero los fondos privados. ¿Por qué? Porque en un fondo privado el que gana hasta 1.350.000 pesos, 1.400.000 pesos, un poco más, poco menos, su pensión será de un mínimo. Y en Colpensiones también será de un mínimo. Solo que en el fondo privado le es más fácil porque son 3 años menos, 3 años menos. En un fondo privado, para el que gane menos de 1.400.000 pesos, si se muere y no tiene beneficiario, le vuelven 80 o 100 millones de pesos. En Colpensiones, si se muere y no tiene beneficiarios, no tienen ninguna devolución. Cosas buenas. Los fondos son interesantes y no va a tener daño económico y colombiano que cotice menos de 1.400.000 pesos. De ahí para arriba, el colombiano que cotice más de esa suma debe ser consciente que su pensión no será más del 20% del promedio de lo que cotizó. Lo que están escuchando ustedes, lo están escuchando de labios del doctor Oscar Iván Palacio, el catedrático de las pensiones de Radio Santa Fe. La persona que yo creo que, en mi opinión, hoy tiene mucho más claro el panorama de las pensiones en nuestro país. Y que le dice las cosas a la gente como son. Al pan pan y al vino vino. A veces uno, como dirían nuestras abuelas, mi querido doctor, no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Si a la gente se le está diciendo, esta es la realidad, si usted es una persona de ingresos básicos, de ingresos mínimos, digamos que está cercano, como dice el doctor Oscar Iván, al 1.300.000, y que en eso se ha movido, lo mejor es que se quede quieto en los fondos privados. No hay peligro. El otro problema es el de la gente que tiene ingresos ya un poco más altos, ingresos medios altos, mi querido doctor. Sí, eso es, le toca con pensiones o conformarse con un mínimo en reemplazo de un salario de mínimo que tuvo como empleado activo. Es que el problema es eso. La clase media en que se sustenta en Colombia, ya lo hemos comentado, doctor Jairo, un carro, una casa y un salario decente. Usted tiene un salario decente entre 5 y 10 millones de pesos, es la típica clase colombiana, y pasa a tener 1 millón de pesos. Se empobreció. Sí. Trabajó y cotizó para empobrecerse. De acuerdo. Ese es un diagnóstico, me parece perfecto, doctor. Y no sabe, mi querido doctor Oscar Iván, cómo le agradezco de verdad esas reflexiones, porque me parece que son válidas para mucha gente que a esta hora, por supuesto, está pendiente de estos, yo diría que más que consejos, estos casos de la vida real, que son testimonios de lo que debe ser el comportamiento en el mundo pensional. Bueno. Aunque siendo realista, doctor, la inmensa mayoría de la gente en Colombia es gente de salarios básicos, de salarios mínimos. El 80% hasta los mínimos. Solo el 12% de la población cotiza por más de 6 mínimos. Solo exactamente. Ahí está la cifra. Cotiza más de 20 mínimos. Pero esos que cotizan, esos poquitos que cotizan,
más de 10 mínimos se llevan el 35% de la torta pensional. Porque bueno. Por último, doctor Jairo, permítame para que quede esto rotundo. Los Jairos Pantarroyos que hay en Colombia, que no son menos de 400.000 personas hoy en día, tienen dos opciones. El amigo tuvo opción antes de pensionarse de buscar un abogado e iniciar un pleito para trasladarse a Colpensiones, demostrando que ahí no le explicaron cuánto iba a ser su pensión. Entonces tuvo una mala información y se están ganando en un 90% con una demanda. Ya no lo puede hacer porque ya lo pensionaron, ya firmó su pensión. Pero una reciente jurisprudencia dice que a estas personas que no iniciaron una demanda para trasladarse, si yo demuestro que en un fondo privado me están pagando 1,5 millones de pensión como a él o 2 millones de pesos y mi pensión en Colpensiones sería 8 millones de pesos, podríamos intentar un proceso para reclamar perjuicios a cuenta de ese fondo pensional que no avisó, formó, orientó a esa persona para que fuera Colpensiones. Es que los fondos privados tienen la estricta obligación legal de decir, usted no se venga para acá con nosotros y quédese en Colpensiones. Tienen esa obligación. Y cuando no la cumplen y no demuestran que la cumplieron, o se vuelven antes de la pensión a Colpensiones por un juez, o se puede demandar perjuicios, porque ¿en qué consisten los perjuicios? Pantarroyo le espera una vida probable a él y a su esposa 25 años o 20 años, y esos 2 o 3 millones de menos son muchos millones y sobre todo hay muchas falencias en su vida y eso ocasiona unos perjuicios. Eso son unas tendencias de sentencia nueva de la Corte y con todo gusto estoy disponible para colaborarle a la gente, orientarle. Bueno, y coger lo sabemos, doctor. Que quieran, pero preocúpense porque uno viejo y muy pobre después de tener un nivel de vida es una doble desgracia. Estoy de acuerdo con usted, doctor. Y le agradezco infinitamente, como siempre, esas luces que son de verdad esperanzadoras para tantos oyentes aquí en los micrófonos de Radio Santa Fe. De nuevo, mi doctor, la invitación para el jueves que viene, para que nos volvamos a encontrar aquí en los micrófonos de Radio Santa Fe. Doctor Jairo, muchas gracias. Me llama, me escribe mucha gente de Radio Santa Fe. Están creciendo ustedes en audiencia. Digan la gente que de pronto me demoro porque les respondo con todo cariño. Especialmente que me escriban a oscarianpalacio@gmail.com, que me queda más afable hacerlo los fines de semana. ¿Sí? Perfecto. Así lo voy a hacer y además ese correo se lo voy a compartir a todos los oyentes cada vez que me marquen o que me piden información sobre el doctor Oscar Iván Palacio. Apreciadísimo doctor, mil gracias y nos vemos el próximo jueves en Radio Santa Fe.